Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En el corazón de la Barcelona de los años 80, una ciudad que se desperezaba de la larga noche del franquismo para abrazar la modernidad y los Juegos Olímpicos, se tejía una historia oscura, una tela de araña tan sutil como mortal. Era una historia que susurraba sobre la ambición desmedida, la traición y la muerte, protagonizada por una mujer cuya belleza era tan legendaria como su aparente fragilidad. Su nombre era María Ángeles, pero la prensa y el imaginario popular la bautizarían con un apodo mucho más siniestro, la Viuda Negra. La vida de María Ángeles no había sido un camino de rosas. Nacida en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, había llegado a Cataluña como tantas otras familias, buscando un porvenir que su tierra natal no podía ofrecerle. Desde joven, supo que su belleza era un pasaporte, una llave que podía abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas para una chica de su origen humilde. Y María Ángeles aprendió a usar esa llave con una maestría que dejaba sin aliento. Se casó joven, con un hombre trabajador que le dio una hija y una vida modesta pero estable. Sin embargo, en el alma de María Ángeles anidaba una insatisfacción profunda, un anhelo de lujo y reconocimiento que su vida conyugal no podía saciar. Fue entonces cuando conoció a José, un hombre mayor que ella, empresario de éxito, viudo y con una fortuna considerable. José quedó prendado de aquella joven de ojos grandes y sonrisa cautivadora. Vio en ella la promesa de una segunda juventud, una compañera con la que disfrutar de los frutos de toda una vida de trabajo. No tardó en caer rendido a sus encantos, ciego a las señales de advertencia que algunos de sus amigos y familiares intentaron hacerle ver. María Ángeles, por su parte, vio en José la oportunidad que tanto había esperado. Se divorció de su primer marido y se casó con el empresario, entrando por la puerta grande en un mundo de cenas elegantes, joyas deslumbrantes y viajes exóticos. Durante un tiempo, pareció que ambos habían encontrado la felicidad. Pero la ambición de María Ángeles no conocía límites y el amor, o lo que ella entendía por amor, era simplemente un medio para alcanzar sus fines. La salud de José comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Los médicos no encontraban una explicación clara para sus repentinos y violentos ataques de enfermedad. Sufría mareos, vómitos y una debilidad extrema que lo postraba en la cama durante días. María Ángeles se convirtió en su abnegada enfermera, cuidándolo con una devoción que despertaba la admiración de todos. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada de esposa solícita se escondía una mente fría y calculadora que estaba envenenando lentamente a su marido. Utilizaba un potente fármaco, un vasodilatador que, administrado en dosis cuidadosamente calculadas, simulaba los síntomas de una enfermedad cardíaca. José murió una noche de tormenta, en su lujosa cama, con su esposa a su lado, llorando lágrimas que nadie, excepto ella, sabía que eran de cocodrilo. La herencia de José convirtió a María Ángeles en una mujer inmensamente rica. Pero la fortuna, lejos de aplacar su sed, no hizo más que aumentarla. Se dio a una vida de dispendio y ostentación, rodeada de un círculo de amistades interesadas que adulaban su belleza y su generosidad. Fue en ese ambiente de lujo y superficialidad donde conoció a su siguiente víctima, un joven y apuesto abogado llamado Francisco. Francisco era todo lo que José no había sido, joven, atractivo, lleno de vida. María Ángeles se enamoró, o al menos eso creyó ella. Pero su amor era posesivo y asfixiante. Quería a Francisco para ella sola, y no estaba dispuesta a compartirlo con nadie, ni siquiera con su propia familia. La relación entre María Ángeles y Francisco estuvo marcada desde el principio por los celos y las discusiones. Ella intentó alejarlo de sus amigos y de su familia, tejiendo a su alrededor una red de mentiras y manipulaciones. Cuando se dio cuenta de que no podía controlar a Francisco como había controlado a José, decidió que si no podía ser suyo, no sería de nadie. Una tarde, después de una violenta discusión, María Ángeles disparó a Francisco a quemarropa en el garaje de su casa. La sangre del joven abogado manchó el suelo de cemento, un trágico final para una historia de amor que nunca tuvo la oportunidad de florecer. El asesinato de Francisco destapó la caja de los truenos. La policía comenzó a investigar el pasado de María Ángeles y las sospechas no tardaron en aflorar. La extraña muerte de su primer marido rico, José, volvió a estar en el punto de mira.
Los investigadores, con la ayuda de un tenaz equipo de forenses, decidieron exhumar el cadáver de José. Los análisis toxicológicos revelaron la presencia del fármaco vasodilatador en sus restos, confirmando las sospechas que durante tanto tiempo habían permanecido ocultas. La abnegada esposa era en realidad una fría y calculadora asesina. El juicio a María Ángeles fue uno de los más mediáticos de la historia de España. La sala del tribunal se llenaba cada día de periodistas y curiosos, ansiosos por ver de cerca a la mujer que había encandilado y asesinado a sus maridos. La viuda negra, como ya la llamaba todo el mundo, se enfrentaba a las acusaciones con una serenidad pasmosa, negando todos los cargos con una convicción que helaba la sangre. Su belleza, que tanto le había servido en el pasado, se convirtió en un arma de doble filo. Para algunos, era la prueba de su inocencia. ¿Cómo una mujer tan hermosa podía ser capaz de cometer crímenes tan atroces? Para otros, era la máscara que ocultaba un alma oscura y sin escrúpulos. El fiscal, un hombre de aspecto severo y verbo afilado, desmontó una por una las coartadas de María Ángeles. Presentó pruebas irrefutables, testimonios de amigos y familiares que relataban el infierno que habían vivido las víctimas, informes periciales que no dejaban lugar a dudas. La defensa de la viuda negra se basó en presentarse como una víctima, una mujer maltratada por la vida que había actuado en defensa propia. Pero su relato estaba lleno de contradicciones e inverosimilitudes, y su frialdad ante el tribunal no contribuyó a generar la empatía del jurado. Finalmente, tras semanas de un juicio que mantuvo en vilo a todo el país, el jurado emitió su veredicto: culpable. María Ángeles fue condenada a una larga pena de prisión por el asesinato de Francisco y por el envenenamiento de José. La viuda negra, la mujer que había utilizado su belleza como un arma mortal, terminaba sus días tras los barrotes de una celda, lejos de los lujos y el glamour que tanto había anhelado. La historia de María Ángeles, la viuda negra de Barcelona, se convirtió en una leyenda urbana, un cuento con moraleja sobre los peligros de la ambición desmedida y la belleza sin alma. Su caso ocupó durante años las páginas de los periódicos y las tertulias de televisión, alimentando la fascinación del público por el lado más oscuro de la naturaleza humana. Se escribieron libros, se rodaron documentales e incluso se inspiraron películas en su vida. Su nombre quedó grabado en la crónica negra de España como el de una de las asesinas más frías y calculadoras de la historia. Pero más allá del morbo y la fascinación, la historia de la viuda negra nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal. ¿Qué lleva a una persona a matar por dinero? ¿Cómo se puede vivir con la conciencia manchada de sangre? Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta satisfactoria. Lo que sí sabemos es que la historia de María Ángeles es un recordatorio de que las apariencias engañan, y que detrás de la sonrisa más cautivadora puede esconderse el corazón más oscuro. Los muros de la prisión se convirtieron en el último escenario de la vida de María Ángeles. Allí, despojada de sus joyas, de sus vestidos de diseño y de su poder de seducción, se enfrentó a la cruda realidad de sus actos. Lejos de mostrar arrepentimiento, mantuvo hasta el final su actitud desafiante, convencida de su inocencia o, al menos, de su justificación. Se convirtió en una reclusa conflictiva, manipuladora, que intentaba ejercer sobre las demás presas la misma fascinación que había ejercido sobre los hombres que la amaron y que ella asesinó. Con el paso de los años, su belleza se fue marchitando, como una flor cortada que se olvida en un jarrón sin agua. Las arrugas surcaron su rostro, y sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, se volvieron opacos y vacíos. La viuda negra envejeció en la soledad de su celda, rumiando su rencor y su frustración, convertida en una sombra de lo que un día fue. Su nombre, sin embargo, perduró en la memoria colectiva, como un eco lejano de una época en la que Barcelona, la ciudad de los prodigios, también fue el escenario de uno de los crímenes más escalofriantes de su historia. La historia de la viuda negra es, en definitiva, una tragedia griega en pleno siglo XX. Una historia de ibris, de desmesura, de una mujer que quiso volar demasiado cerca del sol y acabó precipitándose al abismo. Es la historia de una sociedad que, deslumbrada por el brillo del dinero y el éxito, a veces es incapaz de ver la oscuridad que se esconde debajo de la superficie. Y es, sobre todo, la historia de dos hombres que amaron a una mujer equivocada y pagaron por ello con sus vidas. Sus nombres, José y Francisco, a menudo quedan eclipsados por el apodo de su asesina, pero son ellos las verdaderas víctimas de esta historia. Dos hombres cuya única culpa fue enamorarse de una mujer que llevaba la muerte en los labios y el veneno en el corazón.
El caso de la Viuda Negra de Barcelona dejó una huella imborrable en la sociedad española. Puso de manifiesto la existencia de un tipo de criminalidad femenina que hasta entonces había sido poco visible, la de la mujer que mata por interés económico, utilizando armas tan sutiles como el veneno o la manipulación psicológica. Rompió con el estereotipo de la mujer como víctima y la presentó como una depredadora fría y sin escrúpulos, capaz de cometer los crímenes más atroces para satisfacer su ambición. La figura de la Viuda Negra se convirtió en un arquetipo, un personaje recurrente en la crónica negra y en la ficción popular. Su historia ha sido contada una y mil veces, en diferentes formatos y desde distintas perspectivas. Pero más allá de la fascinación que pueda despertar su figura, es importante no olvidar el sufrimiento de sus víctimas y el dolor de sus familias. Porque detrás del mito de la Viuda Negra se esconde una realidad mucho más prosaica y terrible, la de la violencia y la muerte. La historia de María Ángeles es un espejo en el que se reflejan algunas de las peores pasiones del ser humano: la codicia, la envidia, los celos, el ansia de poder. Es un recordatorio de que el mal no siempre tiene un rostro monstruoso. A veces se esconde detrás de una sonrisa seductora y una apariencia de fragilidad. Y es una advertencia de que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, acaba poniendo a cada uno en su lugar. La Viuda Negra de Barcelona terminó sus días en la cárcel, pagando por sus crímenes. Pero su historia seguirá contándose, como una leyenda oscura que nos recuerda que en el corazón de la ciudad más luminosa también pueden anidar las sombras más profundas. Y así, mientras Barcelona se preparaba para deslumbrar al mundo con sus Juegos Olímpicos, en una celda oscura y solitaria, una mujer pagaba el precio de sus crímenes. La Viuda Negra, la mujer que había tejido una tela de araña mortal a su alrededor, había sido finalmente atrapada en su propia red. Su historia, sin embargo, seguiría viva, como un susurro en las calles de la ciudad, un recordatorio de que la belleza puede ser un arma letal y de que el amor, a veces, puede conducir a la muerte. La celda se convirtió en su pequeño reino, un universo de 4 paredes donde seguía siendo la protagonista de su propia tragedia. Allí, lejos de los focos y de la admiración que tanto había anhelado, se enfrentó al vacío de su existencia. Los días se sucedían iguales, monótonos, marcados por el sonido de las llaves en la cerradura y el rancho carcelario. A veces, recibía la visita de su hija, un encuentro doloroso en el que las palabras apenas lograban romper el muro de silencio que se había levantado entre ellas. Su hija, la única persona a la que quizás había querido de verdad, era el vivo retrato de su fracaso como madre y como ser humano. En las largas noches de insomnio, los fantasmas de sus maridos la visitaban. Veía el rostro de José, envejecido y enfermo, suplicándole con la mirada una explicación que ella nunca le daría. Y veía el rostro de Francisco, joven y lleno de vida, con la sorpresa y el dolor reflejados en sus ojos en el momento en que la bala atravesó su corazón. Eran imágenes que la atormentaban, pero que ella se negaba a aceptar como una muestra de su culpabilidad. En su mente retorcida, ella era la víctima, la mujer que se había visto obligada a matar para sobrevivir en un mundo de hombres. Con el tiempo, su caso fue perdiendo interés para los medios de comunicación. Nuevos crímenes, nuevas historias, ocuparon las portadas de los periódicos. La Viuda Negra se fue convirtiendo en una figura del pasado, una leyenda que los más jóvenes apenas conocían. Pero en la memoria de los que vivieron aquella época, su nombre seguía evocando un escalofrío. Era el recuerdo de una mujer que había desafiado todas las convenciones, que había utilizado su feminidad como un arma y que había dejado un rastro de muerte a su paso. María Ángeles murió en la cárcel, sola y olvidada por casi todos. Su muerte no ocupó grandes titulares, fue apenas una breve nota en las páginas de sucesos. La Viuda Negra, la mujer que había sido el centro de todas las miradas, se despidió del mundo en silencio, sin la pompa y el boato que tanto había amado en vida. Pero su historia, como todas las grandes historias de crímenes, se ha convertido en parte del imaginario colectivo. Es una historia que nos habla de la fragilidad de la vida, de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano y de la eterna lucha entre el bien y el mal. Y así, en las calles de Barcelona, donde la vida sigue su curso con su bullicio y su alegría, de vez en cuando, alguien recuerda la historia de la Viuda Negra. Y entonces, por un instante, el sol parece brillar con menos intensidad, y una sombra de desconfianza se posa sobre los rostros de los desconocidos. Porque la historia de María Ángeles nos recuerda que el peligro no siempre viene de fuera, a veces, se esconde en el lugar más insospechado, en el corazón de aquellos a quienes amamos.
Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.